Hola, soy el Rey Guacadrilo. Hoy vengo a traer un remake del primer video que hice hace unos 10 meses de los 5 animales extintos por el hombre. Bueno, sin más palabras, iniciemos con este top. Número 5. Sapo dorado, o también llamado sapo de Monteverde, fue una especie de anfibio de la familia Bufonidae. Vivía exclusivamente en una pequeña área menos de 10 de los bosques nubosos enanos de la Reserva Biológica Monteverde en Costa Rica. Su hábitat se caracterizaba por una altitud de 1500-1600 metros, alta humedad constante, neblina, y vegetación abundante en musgos y epífitas. Fue descubierto por primera vez en 1966, por el herpetólogo estadounidense Jay Savage. Aunque algunos registros tempranos pueden mencionar 1964, la mayoría de las fuentes confirman su hallazgo y descripción científica en 1966. El sapo dorado era terrestre y pasaban la mayor parte del tiempo en madrigueras húmedas, saliendo principalmente durante la época de reproducción o temporada de lluvias, en los bosques nubosos. Los machos medían entre 39 y 48 mm. Las hembras eran más grandes que los machos, midiendo 42 y 56 mm. El color de su piel: los machos tenían un color naranja brillante, fluorescente. Mientras que las hembras su color era oscuro negro a verde oliva con manchas escarlatas orilladas de amarillo. A diferencia de los sapos que tienen la piel verrugosa, estos tenían la piel lisa y brillante, descrita a menudo como pintura de esmalte. Los renacuajos se desarrollaban en charcos rocosos pequeños. La causa de su extinción fue por el cambio climático, sequías, el fenómeno del Niño y al calentamiento global elevaron la base de las nubes, secando los charcos de agua de lluvia necesarios para la reproducción del sapo y además el hongo quítrido. Esta enfermedad diezmó a la población. En 1994, 5 años después del último avistamiento, los investigadores aún albergaban la esperanza de que continuara viviendo en madrigueras, ya que las especies similares de sapos tienen una esperanza de vida de hasta 12 años. Para 2004, la UIM clasificó la especie como extinta, tras una evaluación en la que participó Jay Savage, quien la había descubierto 38 años antes. La conclusión de la UIM se basó en la falta de avistamientos desde 1989 y en la exhaustiva búsqueda realizada desde entonces sin resultados. En agosto de 2010, una búsqueda organizada por el Grupo de Especialistas en Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el objetivo de verificar el estado de varias especies de ranas que se creían extintas en estado silvestre, no logró encontrar evidencia de especímenes sobrevivientes. El sapo dorado fue visto por última vez el 15 de mayo de 1989, y fue declarado extinto en 2005. Extinto en 1989. Número 4. León del Cabo es una subespecie de león de la familia Felidae, habitaba principalmente las llanuras herbáceas, zonas de matorrales y áreas semidesérticas del Karoo, en la provincia del Cabo y la región de Natal en Sudáfrica. Prefería entornos abiertos, incluyendo valles y zonas de montaña, cerca del río Orange, y fue la subespecie más grande y corpulenta de los leones en el territorio de sudafricano. Su peso era: los machos pesaban entre 150 y 250 kilogramos, con registros excepcionales que alcanzaban hasta los 300 kilogramos. Las hembras pesaban alrededor de 150-180 kilogramos. Su longitud era de 1,6 y 2,2 metros de longitud corporal, alcanzando en algunos registros hasta 3 metros incluyendo la cola. Lo que caracterizaba a este león era su melena muy espesa y oscura, casi negra, que cubría cuello, hombros y vientre, con un borde dorado alrededor de la cara. Además, presentaba puntas negras en las orejas y un mechón negro en la cola. El color de su pelaje era leonado amarillento con un vientre claro. Estos leones no formaban manadas al igual que los leones de sabana, estos llevaban una vida solitaria como el león de Berbería, o a veces formaban pequeños grupos familiares. La extinción del león del Cabo fue por la caza intensiva y indiscriminada, por los colonos europeos quien cazaban al león por deporte y para proteger el ganado. El último león del Cabo fue abatido alrededor de 1858 a 1865. Extinto en 1865. Número 3. Avestruz sirio, o también llamado avestruz de Oriente Medio. Fue una subespecie de avestruz, que vivió en la península arábiga, y en el cercano oriente. Esta avestruz era ligeramente más pequeño que sus parientes africanos, pero mantenía un tamaño imponente. Podían alcanzar una altura de aproximadamente 2,5 a 2,7 metros, y pesaban entre 100 y 140 kilogramos en promedio.
Las características de la avestruz sirio eran incapaz de volar, pero un corredor rápido, y se alimentaba de raíces, semillas e insectos. Además se adaptaban a vivir en desiertos y zonas áridas de Arabia Saudita, Jordania, Siria hasta Irak. También prefería llanuras desérticas y zonas con poca vegetación. El color de su plumaje era negro y blanco, mientras que las hembras eran de color marrón grisáceo y sus cuellos era de color rosa. La causa de la extinción de la avestruz sirio fue por la introducción generalizada de las armas de fuego y vehículos de motor. La avestruz sirio fue cazado furtivamente hasta casi desaparecer. A principios del siglo XX, sus avistamientos eran muy raros. Uno de sus últimos refugios fue el norte del desierto de An-Nafud, hasta Siria y el este de Éufrates. Uno de sus últimos avistamientos fue en la actual frontera jordano-iraquí, en 1928, y un espécimen cazado en 1940, por trabajadores de un oleoducto en Jubail. Posteriormente, aunque no fue confirmado, otros individuos habrían sufrido la misma suerte en 1948 y en 1966 en Petra. También algunos fragmentos de cascarones de huevos fueron recogidos por Harry St. John Bridger Philby en Arabia alrededor de 1931. Actualmente se están introduciendo avestruces somalíes en donde alguna vez vivió el avestruz sirio. Extinto en 1966. Número 2. La cotorra de la Carolina es una especie de aves citaciformes de la familia Citacidae y es la única especie del género Conuropsis y la única especie de loro autóctono de América del Norte al este del Mississippi. La cotorra de la Carolina vivía en bosques densos, zonas pantanosas y áreas ribereñas del este de Estados Unidos, desde Florida hasta Nueva York, y al oeste hasta Colorado. Preferían zonas con grandes árboles huecos, como cipreses y sicómoros, para anidar en grupos. Su entorno preferido eran los bosques maduros junto a ríos, pantanos y humedales, particularmente en las cuencas de los ríos Mississippi y Ohio. Además, la cotorra necesitaban árboles grandes y viejos con huecos para descanso y cría. El color de su plumaje era verde intenso en el dorso y verde más claro en la zona ventral y la cabeza, cara y frente de color naranja brillante, extendiéndose alrededor de los ojos, mientras que la corona y el cuello eran amarillos. Sus alas y cola, plumas eran verdes con los hombros y bordes de las alas amarillos, la cola era larga y verde, patas marrón claro o grisáceas y pico de color carne pálido. A diferencia de los adultos, los jóvenes eran verdes por completo, sin amarillo ni naranja en la cara, adquiriendo su plumaje característico al año de edad. La cotorra medía aproximadamente entre 30 y 35 centímetros de longitud total, incluyendo su cola larga, y tenía un peso estimado que rondaba los 100 a 130 gramos. Los machos eran ligeramente más grandes que las hembras. La extinción de la cotorra de la Carolina fue por la caza intensiva, ya que eran cazadas masivamente por granjeros que las consideraban plagas destructoras de cultivos frutales y cereales. Además, sus plumas de colores vibrantes eran muy demandadas para la moda de sombreros femeninos en el siglo XIX. También las enfermedades y competencias se cree que contrajeron enfermedades de aves de corral domésticas, como la citacosis o enfermedades respiratorias. También compitieron con abejas melíferas introducidas por los huecos de anidación. Además, la tala extensiva de bosques, especialmente los bosques de ribera y los árboles huecos donde anidaban, destruyó sus zonas de cría y alimentación. Fueron las responsables de la desaparición de la cotorra de la Carolina. La última cotorra en estado salvaje fue abatida en el condado de Okeechobee, Florida, en 1904. El último ejemplar en cautiverio llamado Incas, murió en el Jardín Botánico y Zoológico de Cincinnati el 21 de febrero de 1918 en la misma jaula donde murió Marta, la última paloma migratoria. Extinta en 1918. Número 1. Leopardo de Zanzíbar, fue una subespecie de leopardo de la familia Felidae. Y era endémico de la isla de Unguja en el archipiélago de Zanzíbar, actualmente parte de Tanzania. Este leopardo vivía en zonas de bosque costero, matorrales y zonas arbustivas, incluyendo áreas del Parque Nacional de la Bahía de Jozán y Chuaca. Era el principal depredador terrestre de la isla. El leopardo fue descrito por primera vez en 1932 por Reginald Innes Pocock. Las características del leopardo de Zanzíbar son que era más pequeño que sus parientes continentales a menor en comparación con el leopardo africano continental. El color de su pelaje era amarillo pálido o tonos crema, manchas barra rosetas, manchas pequeñas, sólidas y densamente agrupadas, que a menudo parecen difuminadas. Patrón.
Las rosetas eran pequeñas y abundantes, difiriendo notablemente del leopardo africano continental. La longitud era similar a la del leopardo africano continental, que mide de 90 a 191 centímetros de longitud corporal. Su peso describe como una forma más pequeña y, por tanto, con un peso menor a los 30-60 kilogramos hembras, o 50-90 kilogramos machos, de los leopardos africanos estándar. La causa de su extinción fue por la escasez de presas y a la de su pérdida de hábitat, debido a que el aumento de la población humana y la expansión de la agricultura redujeron significativamente el hogar de esta subespecie. También existía la creencia popular de que los leopardos eran mantenidos y enviados por brujas para dañar a la gente, fomentando su matanza. Tras la independencia de Zanzíbar en 1964, se financiaron expediciones organizadas para exterminar a los leopardos, debido al miedo y al conflicto con la ganadería local. Se hicieron intentos de desarrollar un programa de conservación de los leopardos de Zanzíbar a mediados de la década de 1990, fueron abandonados cuando varios investigadores llegaron a la conclusión de que había pocas esperanzas de supervivencia a largo plazo de la especie. El leopardo de Zanzíbar quedó extinto en 1996. En 2018 el investigador Forrest Galante, del programa Extintor Alive de Animal Planet, afirmó haber captado en video a un supuesto ejemplar, aunque su autenticidad generado debate. Un estudio de 2019 de Andrew Weyer sugirió que es poco probable que existan ejemplares en el Parque Nacional de la Bahía de Jozán y Chuaca o en la isla. Extinto en 1996. Espero que les haya gustado este remake. Bueno, me despido de ustedes y recuerden esta frase: vivir en armonía con la naturaleza es el primer paso para vivir en armonía contigo mismo. Bueno, hasta la próxima y adiós.